Bueno, vamos a ir comenzando. Espero que ustedes se vayan sumando para que puedan participar de este video en vivo que se llama No sos víctima, sos protagonista. Y tiene un significado muy especial comprender que la víctima muchas veces es víctima para acaparar la atención y convertirse así en protagonista. Pero protagonista tal vez del drama, del no poder hacer, de la falta de prioridades, donde la prioridad tiene que ser uno mismo. Y en realidad no sos víctima, sos protagonista de tu propia vida, de tus decisiones, de las decisiones que no tomás. Sos protagonista de permanecer en un espacio de violencia si es que lo estás viviendo. Entonces, lo que se trata este vivo es de que ustedes puedan ir compartiendo este espacio. Estoy buscando los comentarios. Que podamos compartir este espacio y construirlo juntos. Acá no vamos a contar historias, porque esas historias, las de haber sido víctimas de violencia, son historias que todas conocemos, porque nos ha tocado vivirlas de distinto lugar, con distintos personajes, pero los sucesos son muy similares y sabemos lo que se siente ser víctima de violencia. Pero el vivo de hoy no solamente va a tratar de ser víctimas de violencia, sino de entender que me estoy parando en el papel de víctima, tal vez por desconocimiento, por falta de herramientas, porque nunca me enseñaron a salirme de ese lugar. Entonces lo que vamos a tratar de hacer es que hoy tengas una mirada diferente, que puedas aprender otras cosas para que puedas darte cuenta qué clase de vida estás llevando, si te paraste en ese lugar donde crees que no tenés posibilidades, y que puedas correrte a un lugar mejor, que te facilite todo lo que estás necesitando para crear la vida que vos querés crear y llevar adelante. Así que me gustaría sus comentarios, me gustaría que participen, me gustaría que sean parte de este video. Entonces, por eso lo de este título, no sos víctima, sos protagonista, porque sos protagonista de esas decisiones que no tomás, que te pueden correr de un espacio de sufrimiento y llevarte a una nueva posibilidad. Que muchas veces no lo hacemos porque tenemos miedo de lo desconocido. Entonces optamos por quedarnos quietos en el mismo lugar, sufriendo, padeciendo, antes que poder salir al mundo y descubrir qué cosas nuevas hay a la vuelta de la esquina. Me gustaría saber qué piensan ustedes con respecto a esto. Entonces, esto es para que vayamos aprendiendo lo que tal vez no nos enseñaron. Y también partiendo desde el punto de que no importa lo que te sucedió en el pasado, no importa lo que no aprendiste, lo que no te enseñaron, lo que no te pudieron dar, no importa lo que sucedió en tu infancia, lo que viviste en tu adolescencia, no importa lo que te dieron o no te dieron tus padres, no importa si recibiste mucho o recibiste poco. Importa que a partir de este momento puedas tomar la decisión de hacerte cargo vos de tu propia vida y que no sos producto de lo que te faltó o lo que te aconteció en el pasado, sino que a partir de este momento podés empezar a diseñar la vida que querés tener con los recursos que tengas, y si necesitas más, tal vez tengas ganas y te atrevas de ir a aprender lo que te haga falta para este nuevo momento de vida que querés llevar. Gracias, Carolina, por tu comentario. Ella dice, creo que lo importante es no castigarse si uno toma malas decisiones y que hay que seguir. Hola, Olga, buenas noches.
Justamente de eso trata, de que no vivamos desde la culpa por lo que yo no supe hacer, por las decisiones que tal vez tomé, que no existen tal vez decisiones desacertadas, porque en el momento que tomamos esa decisión, para nosotros fue la mejor decisión que podíamos elegir. Tal vez con el tiempo y con una mirada retrospectiva decimos no debería haber sido esa, pero ¿cómo saberlo? Entonces, no nos culpemos, no se trata de que la culpa la tengo yo, se trata de que asumamos que somos responsables de vivir nuestra propia vida, con los conocimientos que tengamos, y no culparnos por lo que hicimos en el pasado, con el conocimiento que teníamos y con el nivel de conciencia de ese momento pasado. Entonces se trata de habilitar la responsabilidad, que no es ni más ni menos que la habilidad para responder. ¿Cómo estás respondiendo ante los acontecimientos que te suceden en tu vida? No importa lo que te sucedió antes, no importa. Empieza a tener relevancia las decisiones que tomes a partir de ahora, desde este momento hacia adelante. Entonces vamos a dejar atrás todas esas historias de lo que me pasó, de lo que no tendría que haber sucedido pero me sucedió, porque no nos sirve de nada tener una mirada hacia el pasado. Lo que nos sirve es pensar hacia dónde quiero ir hoy, así como me encuentro desde este punto de partida, con los recursos que tengo y que necesito aprender para poder hacer los cambios necesarios que me ayuden a salir tal vez de un papel o una situación de sufrimiento. Entonces, esto de no sos víctima, sos protagonista, asumilo como que sos la protagonista de tu propia vida y de la historia que te estás contando. Y en ese círculo vicioso que tal vez te estás enganchando y que no te permite ver otras posibilidades, porque es necesario levantar la cabeza, no mirar siempre lo mismo y buscar nuevas posibilidades, no esperar que las posibilidades me lleguen de afuera y que las soluciones me caigan del cielo, como si todo lo que te ocurriera te lo hicieran otros. Acá, asumir la responsabilidad tiene que ver con que el otro hace cosas. Y si no te gusta lo que está haciendo el otro, ¿qué decisión estás tomando vos para correrte de ese espacio? ¿Estás siendo víctima de malos tratos, de violencia en el área laboral, en el seno familiar, con la pareja? ¿Dónde sentís que estás siendo víctima o que estás siendo violentada? ¿Estás siendo víctima de tu propia violencia, la que ejercés vos para con vos mismo? Acá no nos reconocemos nadie en ese lugar. Justamente permanecer en un espacio de violencia cuando se trata de la pareja trae muchas veces aparejado que la persona que no se puede correr de ese espacio sea una dependiente emocional. Pero ¿cuál es el problema? Que nadie se reconoce como dependiente emocional. Entonces vamos a hablar un poquito de eso y cuáles son las características, a ver si te resuena, si sentís que algunas de esas no te habías dado cuenta, pero que las estás teniendo. Porque ser dependiente es ser esclavo. No te permite nuevas posibilidades, salirte de ese lugar. Te enganchás con una situación y te preguntás por qué te toca vivir esto a vos y no estás haciendo nada para salirte de este lugar. Entonces, Alejandra dice, me gusta eso de no culparnos. No se trata de causarnos más sufrimiento como diciendo, esto me lo busqué yo, porque tal vez alguien te lo dijo, pero todo lo dicho es dicho por alguien que también aprendió y repitió palabras o frases hechas de otras personas. Salgámonos de lo convencional. Busquemos una nueva oportunidad y un nuevo espacio para reinventarnos a nosotras mismas. Muy linda la palabra reinventarse, pero estar en el espacio de ser una persona víctima de violencia, tal vez todo esto no lo podés ver. Entonces es difícil hablar de violencia, es difícil aceptarlo, porque no solamente es una violencia física donde hay golpes y es notorio, hay otro tipo de violencia que está muy tapadita, subrepticia, muy calladita,
Y que muchas veces, como les decía recién, y sé que esto no les va a gustar escucharlo, es una violencia que ejercemos nosotros mismos para con nosotros. No importa si sos hombre o si sos mujer. Esto de infligirnos sufrimiento y de no salir de ese espacio y ser repetitivos es un modelo de violencia que primero puede comenzar, pareciera de una manera inocente, pero luego se va a ir trasladando a otros espacios. Por eso le tengo que prestar atención. Entonces, ¿cómo estás llevando tu vida? ¿Te estás corriendo de esos espacios donde no te gusta estar? ¿O te estás contando una historia que te permite permanecer en ese lugar y no irte de donde te causan sufrimiento? ¿Y cuáles son las excusas habitualmente escuchadas? Si se trata de violencia o de sufrimiento dentro de la familia o de la pareja, a veces las excusas son los chicos y no me quiero separar por los chicos. Y nos creemos esa excusa, pero en realidad lo que estamos tapando con la excusa es no tener que tomar una decisión, porque a veces la decisión es muy dolorosa. A veces la decisión de correrme del espacio o de la persona que yo siento que me está ejerciendo violencia o de la cual siento que estoy siendo víctima, me produce tanto dolor tener que irme de al lado de esa persona que prefiero soportar el dolor de los golpes, de la desidia, de que me ignoren, de que me sean infiel, de que no me presten atención. Es fuerte lo que estoy diciendo. Y no a cualquiera le gusta escuchar estas palabras, yo lo sé, porque es más fácil ocultarme detrás de una excusa a la que le voy a estar poniendo muchos ingredientes para que suene realista en esto de que quiero convencer al otro que en realidad me estoy quedando por una causa noble y justa. Y en realidad me estoy engañando a mí mismo con lo que le estoy contando al otro, que también me lo estoy contando, ese discurso, esa historia. Entonces, hablar de violencia es difícil. Hablar de ser víctima también, pero mucho peor es reconocerse como víctima o reconocerse de que yo puedo hacer algo para cambiar esta historia. Si estás siendo víctima de violencia, ¿qué estás haciendo para poder salir de ese lugar? ¿O qué excusa estás poniendo para quedarte y permanecer en ese lugar? Y generalmente las excusas suelen empezar que porque no tengo a dónde irme, por la situación económica, porque esta es mi casa, porque él no se quiere ir. Y de esas hemos escuchado muchísimas, ¿no? Sobre todo si tenemos amigas o nosotros hemos sido víctimas de violencia. Pero acá es donde te tienes que hacer responsable. No culparte, sino responsabilizarte. Acá te tienes que hacer cargo. ¿Sos víctima de violencia y no te estás corriendo de ese lugar? ¿Para qué te quedás y para qué permaneces? Y acá es donde empezamos a hablar esto de que aparece la falta de autoestima, que suele ser alguno de los ingredientes, o la dependencia emocional. Entonces, para aquellas personas que no entienden por qué muchas mujeres y hombres, que porque los hombres también son víctimas de violencia, tal vez no los vemos en la misma medida que las mujeres, porque el hombre lo oculta más. No porque simplemente sean menos, sino porque lo ocultan más, porque este machismo y esta cultura patriarcal, para los que quieren que traiga el tema del patriarcado que me lo habían pedido, tiene que ver con que yo no puedo mostrar que soy un hombre débil. Pero hay muchos hombres golpeados. Y hay muchos hombres que también son víctimas de violencia cuando no le permiten ver a sus hijos, cuando se están desgarrando por poder tener una oportunidad y tener un contacto con sus hijos. Todas estas realidades no escapan a nuestro conocimiento. Sabemos que esto está pasando todo el tiempo. Pero bueno, volviendo al tema de este espacio de victimismo, donde te crees que te hacen cosas y que vos no tenés nada por hacer, donde todo el tiempo estás llamando a alguien para que te ayude, para que te escuche, para que te preste la oreja, pero lo único que haces es eso, hablar, pero de acción no hay nada. La única forma de salir del lugar
de violencia es accionando, tomando decisiones. Dejar de contarte una historia para justificar por qué no lo haces y empezar a enfrentarte con la verdad de lo que realmente está pasando y de lo que te pasa a vos y de los miedos que vos tenés de salirte de ese lugar que parece conocido, aunque lo estés viviendo mal. Y una de esas era la dependencia emocional. De la dependencia emocional hablan los psicólogos. Ellos son los que están autorizados para contarnos un poquito de qué se trata la dependencia emocional. Entonces me tomé el atrevimiento de traerme algunos escritos de un conocido psicólogo, Walter Rizzo, que tiene libros maravillosos que te pueden sacar de ese espacio. Uno de ellos se llama Despegarse sin anestesia. No recuerdo los otros, aparte los tengo todos prestados, pero desapegarse sin anestesia es brutal, es como para decirte no te cuentes más excusas. Acá te tenés que desapegar porque te estás causando daño a través del otro. Escuchen esto, yo me causo daño a través del otro. Entonces, Carolina me dice, irse es muy difícil, pero con el tiempo te das cuenta que fue lo mejor que hiciste, empezar de cero, en lo personal fue lo mejor que hice. Está bien, pero nos damos cuenta cuando ya pasamos a la acción. Gracias, Carolina, por compartirlo. ¿Qué pasa con las personas que todavía no pueden pasar a la acción y que permanecen en ese espacio de sufrimiento, siendo víctimas de violencia o víctimas de su propia violencia, porque no se atreven a dar un paso porque le tienen miedo a lo que hay más allá? Pero fuera de eso, también está esta eterna enamorada o enamorado, que no se va porque siente que se muere si deja a su pareja. Y de eso trata la dependencia. Si bien la dependencia emocional no solamente es hacia una persona, hoy vamos a hacer foco en eso, en la dependencia que hace que no te puedas correr de un lugar de violencia donde te estás exponiendo, donde estás exponiendo tu integridad física, tu vida, tu integridad psicológica, tu integridad sexual. Hay diferentes tipos de violencia, no solamente física. Las mujeres a lo largo de los años hemos sido víctimas de violencia económica, violencia sexual, violencia psicológica, todas lastiman. Los golpes dejan marcas, pero la violencia psicológica deja heridas en el alma que no se ven por fuera, pero que se sienten por dentro. Ahora, vuelvo al comienzo, no importa lo que ya te sucedió, no importa de dónde venís, importa qué decisión tomás hoy y qué querés hacer con tu vida a partir de este momento. Te voy a dar algunas pautas de lo que los psicólogos dicen que son características del dependiente emocional. A ver si vos sentís que algunas de estas pueden ser parte de tu cotidianeidad. Porque muchas veces la mujer que vuelve con el hombre golpeador, en esto de que se siente que está enamorada y que no se corre de ese espacio, obviamente que tiene dependencia emocional. Antes de pasar por el sufrimiento del desapego, que también implica dolor, prefieren quedarse con el dolor de los golpes. Es durísimo lo que estoy diciendo, pero es la realidad. ¿Para qué vamos a andar dando vueltas? Entonces, ¿cuántas mujeres se reconocen a sí mismas que están pasando por sufrimiento y prefieren ese dolor a que tener que pasar por el dolor del desapego emocional? Entonces, les voy a ir contando un poquito lo que traigo de este psicólogo, ya que dice que la dependencia emocional afecta a un gran número de individuos y los estudios sobre el tema arrojan como resultado que la mayoría de las personas que padecen la dependencia emocional no saben que la padecen. Por eso te pregunto, a ver si te identificas con alguna de ellas. La dependencia emocional genera que quien la padece siente que algo o alguien es indispensable para su felicidad. No importa la fuente de apego, llámese pareja, fama, poder, juego, moda, internet, aprobación social o cualquiera de estas. Entonces, es tan
grande el sufrimiento que la persona siente de tener que abandonar aquello a lo que está apegado, que prefiere seguir soportando el sufrimiento de lo que está viviendo. Entendiendo que el desapego emocional muchas veces necesita y conlleva de asistencia psicológica y psiquiátrica también, porque es como la adicción a la cocaína, con eso lo han comparado. Una persona con adicción a la cocaína no lo resuelve de la noche a la mañana y el periodo de abstinencia conlleva un montón de situaciones y de necesidades, por lo tanto necesita del acompañamiento de un profesional. Sé que podemos poner lo mejor de nosotros, pero si ya vemos que no podemos solas, tenemos que aprender y salir a buscar ayuda. Violeta dice, sé que estaré mejor sola que con su cárcel de amor. Y sí, Violeta, comparto ese pensamiento con vos. Pero creo que cuando ya llegamos a esa conclusión, mucha agua ha pasado por debajo del puente. O sea, ya hemos vivido un montón de situaciones, aprendimos y lo estamos superando. Y está buenísimo, porque una persona que se tiene que desapegar de alguien que le está causando sufrimiento o que la está violentando, tiene que tener una fuerza de voluntad y un compromiso de asumir que de ahora en más yo decido en mi vida. Y ya no permito que el otro me domine, que el otro me maneje, que el otro me manipule. En estas relaciones siempre encontramos manipulación. Acá la persona tiene que asumir su propia existencia y entender que somos dueños de tomar nuestras propias decisiones. No importa qué tipo de enseñanza, si tu enseñanza fue patriarcal, no importa lo que te faltó en la vida, importa la decisión que tomás hoy, a partir de este momento, para salirte de un espacio de sufrimiento, cualquiera sea el tipo de violencia que estés padeciendo. Entonces, muchas veces veo que culpamos a la educación patriarcal, pero no nos olvidemos que quienes nos educaron eran nuestras madres, porque nuestros padres estaban ausentes porque siempre estaban trabajando. Y es más, por ahí ni siquiera conociste a un padre. Entonces, nuestras madres también fueron educadas por sus madres. El hombre siempre estaba ausente. Entonces, esas mujeres que vienen con esta educación patriarcal, repitiendo patrones de conducta, nos dejan este legado de que tenemos que soportar, que por la familia tenemos que hacerlo todo, que tenemos que aguantar, pero también no podemos dejar de lado que estamos inmersos en una sociedad donde ya estamos viendo muchísima más liberación. Entonces no nos enganchemos solamente con que esto es culpa del patriarcado, porque esto no es culpa de nadie. Esto es porque vos tenés que tomar una decisión. Y no importa si tu educación fue patriarcal o cómo fue tu educación. Importa la decisión que estás tomando y hacerte cargo de esa decisión. Porque cuando yo te digo no sos víctima y sos protagonista de las decisiones que tomás y sos protagonista de las decisiones que dejas de tomar. Entonces no culpo más a lo que sucede afuera. No culpo más a las circunstancias, a la educación que me dieron o que no me dieron. No culpo más a lo que me hace el otro. Es realidad que el otro te puede estar haciendo cosas. Pero ¿por qué permaneces en ese lugar? Entonces, ¿cuándo es el momento en que tomás la decisión de correrte de ese espacio y de hacer algo por vos, sin esperar que venga otro a hacerlo? Las decisiones son personales. Chicos o chicas, no sé qué público tengo hoy en mayoría, generalmente siempre somos mujeres. Viena dice, es increíble que este tipo de situaciones en estas épocas se sigan dando. Créeme que no me cabe en la cabeza cómo la dependencia emocional y apegos destruyen tantos seres humanos. Sí, es loco pensar que en esta era estemos viviendo todavía y hablando y tratando estos temas. Y sin embargo es un tema tan generalizado, tan pasado de lado, tan difícil de tratar, porque nadie se quiere ver en esa situación, en la de dependencia o en la de ser víctima de algún tipo de violencia, que a veces no está en la pareja, que a veces no es en la familia, pero sufro violencia a nivel laboral y creo que tengo que permanecer en ese espacio porque hay que conservar el trabajo.
Y sí, tal vez necesitamos el trabajo para subsistir. ¿Quién no? Pero ¿qué estás haciendo para superarte a vos mismo y buscar otro trabajo? Y no permanecer años padeciendo en el papel de víctima. La culpa la tienen los demás. Y volvemos a decirlo del comienzo, por si alguien se sumó. No se trata de autoculparnos por decisiones que he tomado en el pasado. Se trata de hacerme responsable, habilitar la responsabilidad, de saber qué es lo que quiero y qué es aquello que ya no quiero soportar más. De entender y habilitarme qué quiero hacer con mi vida a partir de este momento y qué decisiones voy a tomar. Entonces, ¿se debe fomentar el amor propio? Sí. Siempre estamos hablando de autoestima, de amor propio, de que me tengo que respetar yo me tengo que ver. Pero se lo decís a las personas y sí suena muy bonito la frase. Ahora, ¿cómo hago para quererme? ¿Cómo hago para tener amor propio? ¿Cómo hago para superarme? Los cómo no están resueltos. Si no, no estaríamos hablando de este tema. Esto ya no existiría, ya no habría mujeres u hombres, personas soportando violencia. Pero cada vez lo vemos más. Las cifras nos están mostrando que este tema no está resuelto y que nos ha faltado educación. Sí, es cierto, nos faltó educación. ¿Y qué? ¿Nos vamos a lamentar? Ya no estamos en edad de volver al colegio para que nos eduquen. Tal vez esta es una manera de despertar conciencia, abrir mentes y educarnos. Y darnos cuenta de que me cansé de estar... Entró una llamada y se cortó la transmisión. Estoy retomando el tema. Dice Olga, nadie se quiere hacer responsable, nadie quiere verse a uno mismo y elegir culpar al otro me quita responsabilidad. Es cierto, culpar al otro me quita responsabilidad, pero tal vez sí tengan ganas de hacerse cargo y no han sabido cómo hacerlo. Son dos cosas diferentes. Entonces me gustaría compartir con ustedes que a ver si se sienten identificadas en algo de esto o conocen a alguna persona que puede tener alguna de estas características que son la del dependiente emocional. ¿Por qué estamos hablando de dependencia emocional? Porque justamente es uno de los principales factores que hace que las personas que son víctimas de violencia no se corran de ese espacio y de ese lugar. Escondido detrás de excusas, de explicaciones que quieren darle a los demás para convencerse a sí mismo. Y una de esas es que una persona con dependencia emocional tiene bajos umbrales para el dolor. No soportan la incomodidad. El menor sufrimiento es una pesadilla y harán cualquier cosa para evitar el dolor, físico o psicológico. Entonces, permanezco en un lugar donde soy víctima de violencia, aunque sea violencia física, para evitar el dolor al que me tengo que enfrentar por no poder seguir viendo a esta persona, por tener que separarme de este amor idealizado que tengo. ¿Se comprende? Es patológico. Por eso una persona víctima de la dependencia emocional necesita ayuda psicológica, acompañamiento de un profesional de la salud que lo sostenga en el tiempo. Porque con tal de no tener que pasar por el sufrimiento y el dolor que significa separarme de una persona, están dispuestos y por eso vuelven a seguir padeciendo dolores de agresiones físicas. Y van pasando los años y esa acumulación de sufrimiento en realidad no se compara con el dolor de, bueno, me separo, tengo un periodo de duelo que es real. Se sufre y se duele. Y duele hasta el tuétano. No decimos que no es verdad. Pero ese dolor se supera muy rápido a comparación de estar soportando durante tantos años el sufrimiento de ser víctima de violencia, de ser víctima de infidelidades, de ser víctima de agresiones físicas o verbales. Entonces, ¿qué historia te estás contando que no te permite correrte de ese lugar? ¿Qué historia estoy usando para autoengañarme? ¿Estoy utilizando a mis hijos? ¿Estoy utilizando los problemas económicos? Y sé que alguno de ustedes va a decir, bueno, pero esto es real. Y no lo niego.
Pero van pasando los años y seguís permaneciendo en el mismo lugar y utilizando la misma excusa. Entonces, problemas económicos tal vez tengas toda tu vida o no. ¿Y qué pasa cuando no tenés problemas económicos? ¿Te saliste de esa situación? ¿O igual permaneciste y van pasando los años? Se trata de tomar conciencia de que no sos víctima, sino que sos protagonista de lo que te está pasando en tu vida. Sos protagonista de permitir que otra persona sea violento con vos. Me van a odiar por lo que acabo de decir, pero es la verdad. Es real. Si alguien es violento con vos, vos estás permitiendo que el otro sea violento. La única excepción es cuando alguien fue violento con vos y vos inmediatamente te corriste de ese espacio y no diste chance. Entonces ahí sí te hiciste responsable, te hiciste cargo. Pero si te estás quedando, lo estás eligiendo. Lo estás eligiendo. Lo que digo es fuerte, pero como para que haga un clic en la cabeza y alguien tome conciencia. Aunque me odies, aunque te quieras ir ahora de este vivo. Pero bueno, a veces es la forma de que haga un clic en la cabeza. Entonces decíamos que muchas veces permanecemos en el espacio de ser dependientes porque no tenemos tolerancia al dolor emocional. No lo sabemos manejar, no hemos sido educados para poder vaciarnos emocionalmente ante el dolor, el duelo y el sufrimiento. Otra de las características es una baja tolerancia a la frustración. Si las cosas no salen como ellos quieren que salgan, experimentan ira y hacen pataletas como los niños. Entonces, somos adultos porque hemos crecido en edad cronológica porque todos los años cumplimos años. Pero independientemente de la edad cronológica que tengamos, muchos se han quedado enganchados con una edad emocional de un niño de 3, de 4 años. Ese que hace pataletas cuando la madre no le compra los alfajores en el supermercado. Entonces, ¿cómo está tu edad emocional en perspectiva de tu edad cronológica? ¿En qué nivel puedes llegar a estar? ¿Realmente podés hacer un análisis de si tu edad emocional es equiparable a tu edad cronológica? Bien, te lo dejo para que lo pienses. Otra característica de los dependientes emocionales: poca introspección. Tienen dificultades en observarse a sí mismos, lo cual genera un autoconocimiento pobre. ¿Cuántas veces evadimos de nosotros mismos leyendo un libro, escuchando música, haciendo deporte, mirando televisión, enganchándome con una serie, conversando, entablando esas conversaciones eternas por teléfono con las personas? ¿Cuántas veces evadís de tener una conversación para con vos mismo y conocerte y lo haces escapándote en cualquier otra actividad? Porque caemos en eso. Es difícil tener un diálogo con uno mismo, redescubrirse. ¿Alguna vez te preguntaste qué es lo que querés en la vida? Si te estás conformando con lo que te está sucediendo, si te estás adaptando, que es una forma de conformarse. ¿Realmente estás viviendo la vida que querés vivir? ¿O estás viviendo la vida que otros te dijeron que tenías que vivir? ¿Podés hacer ese autoanálisis? ¿Podés hacer esa observación? Gracias Viena por lo que estás compartiendo en el grupo. No lo estoy leyendo todo, pero te agradezco esto de poder exponer lo que no cualquiera lo haría. Y bueno, tiene mucho que ver lo que estás contando con lo que acabo de decir de nuestra edad emocional y nuestra edad cronológica. Yo por ahí también me siento una adolescente hoy con mis 47 años y me gusta porque me hace permanecer o sentirme más joven, pero
uno se da cuenta que es en algunos aspectos de la vida y en otros uno tiene ya madurez producto de lo que transcurrió y todo lo que le tocó vivir. Entonces busquemos el equilibrio. No se trata de que porque me tomo algunos permisos, porque la vida también hay que ponerle una cuota de humor, de inocencia, de ser fieles a nosotros mismos, a lo que nos gusta, y también corregir esa percepción errónea que podemos tener de lo que está sucediendo. Y cuando hablo de la percepción errónea es cómo interpreto yo lo que me pasa, cómo interpreto yo al otro, cómo interpreto yo mi forma de relacionarme con los demás y conmigo mismo, porque todo es una interpretación y la interpretación es personal, es tuya, te pertenece. La persona que esté al lado tuyo no va a interpretar el mismo hecho de la misma manera. Eso lo hemos hablado mucho. Entonces, esto de tener un poquito más de introspección para conocernos a nosotros mismos nos va a acercar a ver qué es lo que yo quiero en la vida. Si estoy soportando, si estoy aguantando, si realmente quiero vivir la vida que me está aconteciendo en este momento. Y si no es así, ¿qué deberías hacer ahora que te diste cuenta? ¿Cuáles son los próximos pasos? ¿Cómo vas a diseñar? ¿Cómo te vas a conducir desde este momento actual a ese estado deseado, a esa vida que vos querés comenzar a vivir? Y en esta época de pandemia, muchos empezaron a reflexionar acerca de esto. Muchos tuvieron que hacer introspección a pesar de no querer hacerlo, porque hubo un momento en que no podíamos salir ni siquiera a caminar, entonces no quedaba otra que encontrarse con uno mismo. Y bueno, surgieron las preguntas existenciales que se hacían los filósofos en el siglo V a.C. y volvieron a aparecer en pleno siglo XXI. Y se trató también de darse cuenta qué más quería vivir, qué más quería hacer con mi vida, de qué se trata la vida propia. ¿Es solamente esto que me acontece? ¿Es ir al colegio, estudiar, graduarme, formar una familia, tener hijitos, comprarme una casa, tener un autito, cambiar el auto dentro de unos años, pintar la casa? ¿De eso se trata la vida? ¿O estamos acá para algo más? Bueno, y empezaron a aparecer este tipo de preguntas. Y también empezó a aparecer la crisis en el ser humano. Hoy hablé un poquito en un pequeño vivo que tuvimos al mediodía de correrme del eje de coherencia. Y el eje de coherencia es lo que pienso, lo que digo, lo que siento y lo que hago. Cuando eso está en un eje, la persona está equilibrada. Pero cuando las personas entran en crisis, es porque se corrieron en alguno de estos puntos de su eje de coherencia. Porque no pueden expresar lo que sienten, porque lo que piensan no lo pueden decir, porque lo que hacen no tiene nada que ver con lo que quieren. Entonces, cuando ustedes sientan que están en crisis, observen su eje de coherencia. Lo que pensás y lo que decís, lo que sentís y lo que haces, ¿están en coherencia? ¿Tiene correlación? ¿O hace años que venís viviendo una vida que no es lo que vos sentís que querés hacer, que no es lo que vos pensás? Es como para revisarse, ¿no? Es como para hacer un poquito de introspección, al menos cuán alejado estoy de mi eje de coherencia. Bueno, hay otros ítems que nos muestran lo que es la dependencia. Por ejemplo, elevada impulsividad, autocontrol insuficiente. Los estímulos tienen un gran poder sobre su conducta. Falta de actitud reflexiva. Es más frecuente que primero actúen y luego piensen. Y madurar implica quitarse el velo del autoengaño y ver lo que es, no lo que quiero ver. Y salirse de un espacio de ser víctima de violencia tiene que ver con correr ese velo, para poder ver lo que realmente está pasando, no lo que estás idealizando.
¿Cuántas veces con nuestros pensamientos creamos castillos en el aire, falsas ilusiones? Porque queremos construir una vida que idealizamos, pero lo que está aconteciendo, la realidad y lo que se ve, no tiene nada que ver con la idealización. Y ahí es donde tenemos que prestar muchísima atención al autoengaño. El autoengaño, mentirme a mí mismo. ¿A quién le gusta que le mientan? Generalmente cuando me están mintiendo, ¿qué decimos de las personas cuando nos mienten? ¿Qué decís vos cuando descubriste a alguien en una mentira? Ahora, hay algo peor que eso, que es mentirte vos a vos mismo. El autoengaño. No poder ver lo que es. No poder reconocer lo que realmente está pasando. Por eso muchas personas permanecen en ese papel de ser víctimas de violencia por años, porque con la mente están disociados y es grave, ¿eh? ¿Te está pasando algo de eso? Bien, a ver qué más le puedo contar un poquito sobre el apego, que es uno de los flagelos que hacen que las personas permanezcan siendo víctimas. Yo tenía algo resaltado por acá. Denme un segundo que lo estoy buscando. Hay muchos psicólogos que hablan de la dependencia emocional. Hay una conclusión que quiero compartir con ustedes que dice: podemos comparar el estado de enamoramiento con los estados de adicciones a ciertas drogas, como decíamos recién, tanto en las bases neurales que la solventan como en los estados conductuales que conllevan su presencia y su posterior pérdida. El amor de pareja está claramente relacionada con el sistema motivacional, con el placer surgido del sexo, y es una necesidad fisiológica más que una emoción. El síndrome de abstinencia a la cocaína es el que presenta mayor similitud con los síntomas físicos y psicológicos observables en las personas que han perdido su pareja por separación. Para que se conozcan un poquito, para que nos entendamos biológicamente un poquito más. Eso que se siente, que queremos controlar, pero se nos escapa de las manos, justamente porque ha sido comparado a la adicción a una sustancia química. No es tan fácil, no se resuelve de la noche a la mañana. Por eso, ante el miedo del sufrimiento, de no tener que pasar por esa situación, es que muchos siguen apegados y siguen conectados a relaciones que no les conviene tener, que las están padeciendo, que son víctimas de sufrimiento, porque no siempre es violencia, pero el sufrimiento al que te sometés vos a vos mismo es un estado de violencia, donde ya no puedo culpar al otro. Porque el que permanece en ese lugar, el que decide quedarse en ese espacio, sos vos. Y acá es donde no me gusta lo que estoy escuchando, pero me tengo que hacer cargo. Entonces, ¿cuánto estás dispuesto a seguir soportando vivir una situación que vos mismo experimentás y decís que es incómoda y que no la querés más en tu vida, pero no haces nada para correrte de ese lugar? ¿Qué excusa te estás contando a vos mismo? No me importa lo que le contás a los demás. Importa la que te estás contando a vos mismo, cuánto te estás mintiendo para quedarte en ese lugar. Porque acá la única solución es accionar. Dejar de contar historias, dejar de ampararme en la excusa, dejar de que me sea funcional la mentira que me cuento a mí misma y correrme de ese lugar. Para correrme de ese lugar tengo que accionar, tengo que tomar una decisión. Y la única que puede tomar esa decisión sos vos. Acá hay dos decisiones para tomar. O me quedo padeciendo esta situación de sufrimiento, ya sea de violencia o de cualquier tipo, o tomo la decisión de irme de este lugar. María dice: me he separado de mi pareja hace 7 meses, se me ha hecho bien difícil cortar de raíz. ¿Cómo poder solucionar ese apego? Bien. Algunas de las técnicas que podemos utilizar es contacto cero. No, en el caso de que tengas hijos, bueno, es otra forma, pero en el caso de que no sea así o que lo puedas evitar, el contacto cero significa: no lo busco en las redes sociales, no lo estoy chusmeando
a ver qué hizo, qué no hizo, qué dejó de hacer. Dejo que el otro haga su vida porque yo tengo que empezar a hacer la mía. No estoy mirando si puso un estado en el WhatsApp, si cambió la foto de perfil. No le estoy preguntando a las personas qué es de la vida del otro, qué hace, qué no hace. No me intereso más por la vida del otro, porque me tengo que hacer cargo de vivir mi propia vida. Cuando estás muy concentrada en lo que hace o deja de hacer el otro, no estás viviendo tu vida. El otro vive su vida y vos estás viviendo la del otro a través de toda la información que te llega. Y entonces, ¿quién se está haciendo cargo de tu cuerpo? Tenés un cuerpo, pero no hay quien lo habite. Entonces, este es un espacio para que empieces a rediseñar tu vida. ¿Qué decisiones tenés que tomar para hacerte cargo de quién querés ser? No importa quién fuiste en el pasado. Importa quién querés ser ahora. ¿Qué cosas podés hacer para que tu vida sea lo más satisfactoria de acuerdo a tus gustos, a lo que vos querés? Entonces tenés que habitar tu cuerpo, estar presente, estar consciente, ser consciente de mis pensamientos. No enroscarme en esos pensamientos del pasado, estar trayendo constantemente el pasado al presente. Si constantemente estás trayendo el pasado al presente, no hay lugar ahora para diseñar la vida que quiero llevar adelante. Si constantemente tus pensamientos también están en el futuro, que te va creando ansiedad, tampoco hay espacio en el presente para crear la vida que vos querés vivir. Entonces, contacto cero, no pienso más, no recuerdo más, cero añoranza. Obviamente que si estás en pleno duelo, al comienzo hay que vaciarse emocionalmente. Hay que llorar todo lo que tengas que llorar. Tantas veces te vengan las ganas de llorar en el día. No hay que tapar las emociones, porque las emociones y los duelos que interrumpimos en cualquiera de las etapas vuelven a aparecer en forma de síntoma. Entonces no tapes lo que duele, llorate todo lo que te tengas que llorar. Una vez que hayas traspasado ese momento, que te hayas vaciado emocionalmente, como nos recomiendan los psicólogos que hagamos, ya va a estar en condiciones de empezar a diseñar la vida que querés. Pero como yo creo que no son todos los espacios que están cubiertos por la añoranza, por la tristeza, por las sensaciones de impotencia ante lo sucedido, en los espacios que vos veas que podés accionar, empezá a trabajar sobre vos mismo con lo que querés lograr. ¿En dónde te querés establecer? ¿Cómo querés vivir a partir de ahora? ¿En dónde te ves de acá a 2 años? ¿Y qué tengo que hacer? ¿Cuáles son los pasos? ¿Por dónde comienzo? Para que de acá a 2 años yo llegue a esa visión que tengo de mí mismo. ¿Y cómo me veo de acá a 5 años? ¿Y qué vida quiero vivir a partir de este momento? Y cuando te vengan los momentos de nostalgia, de dolor, de sufrimiento, llora todo lo que tengas que llorar porque estás en pleno duelo. Algunos salimos de los duelos más rápidos, otros no. Depende de los recursos internos y cómo lo vivas. Pero si lo estás cortando, se va a hacer más largo. Entonces, cuando sientas dolor y sufrimiento, date permiso para llorar. Llorá todo lo que tengas que llorar. Y en los momentos en que sientas paz, empezá a diseñar la vida que querés tener. No importa de dónde vengas. Importa qué querés hacer ahora, con lo que tengas y con tu vida. Entonces vas a estar con miras hacia el futuro, hacia adelante. El pasado no existe, gente. Eso que viviste con esa persona no existe más. Salvo que lo traigas con la mente, con tus pensamientos. Entonces ahí tenés que pescar ese pensamiento, reconocerlo, que los pensamientos van a seguir viniendo, no te culpes por eso. Pero sí tomar la decisión de decir, este pensamiento no me sirve, no lo quiero más. No existe más. Entonces muchas veces los duelos se prolongan porque con los pensamientos rememoramos, idealizamos, cambiamos el final de la historia. ¿Y qué hubiera pasado si en vez de esto hubiera sido esto otro? Y si yo hubiera tenido que hacer esto otro, y entonces empiezo a buscar qué hice mal yo, qué podría haber cambiado. Y todo eso no existe. Estás viviendo una ilusión, estás evadiendo la realidad, imaginando cosas que no existieron. Entonces, esa energía y esos pensamientos, úsalos para diseñar la vida que querés empezar a vivir a partir de ahora, independientemente de lo que te pasó en el pasado. Entonces, si vas a gastar energía en pensamientos, que sean pensamientos de aquí y ahora, que es en el único espacio donde yo puedo construir lo que quiero vivir.
Si yo soy fiel a mí misma y me respeto, que eso tiene que ver con este amor propio, si yo soy fiel a mí misma y me respeto, empiezo a crearme la vida que yo quiero vivir. Cuando yo empiezo a respetarme y el otro viene y me invade o me quiere atacar, digo, basta. Hasta acá llegaste. Ahora decido yo. Mis espacios son míos. Una es la que permite. Yo sé que esto es difícil y es feo y se enojan, pero una es la que permite. Si alguien está siendo violento con vos, lo estás permitiendo y alguien te lo tenía que decir. Deja de permitirlo. Andate. Agarra tus cosas y te vas. Deja de permitir que te hagan lo que no querés ver más en tu vida. Eso es lo que hay que hacer. Ah, bueno, sí, pero es difícil. Ni siquiera lo intentaste. ¿Cómo sabes que es difícil? Y no hay otra. Todo lo que te sucede en la vida lo estás eligiendo y lo estás permitiendo. Hasta que un día digas no quiero más de esto. ¿Cuándo va a ser ese día? ¿Cuándo vas a tomar esa decisión? Entonces no hay soluciones mágicas. No hay algo que te va a caer como el hada madrina con su varita mágica. Las decisiones son tuyas y te pertenecen. Y no las tomas porque duelen. Y nos ha pasado a todos, te entendemos. Sabemos cómo duele. Pero ese dolor se supera. Entonces, más vale que duela de una sola vez y que puedas traspasarlo y continuar. Eso es lo que te puedo ofrecer desde este lugar. Después, hay mucha bibliografía que hablan del desapego. Recién te nombraba a Walter Rizzo, un psicólogo, autor de un montón de libros que hablan del desapego y te van a correr de ese espacio. Y también la ayuda de un psicólogo, de un psiquiatra. Depende de cómo lo estés atravesando. Desde mi lugar, yo solamente te puedo enseñar a reprogramar tu sistema de pensamientos. Y eso está bueno, porque empiezo a hacerme cargo de mí mismo y selecciono con qué pensamiento me voy a enganchar. Entendiendo que los otros pensamientos van a seguir viniendo, los integro porque son parte mía, no opongo resistencia. Son míos, pero no me engancho. Porque cuando me engancho con ese pensamiento me va a desatar una emoción y la siento en el cuerpo. La emoción se convierte en sentimiento, pensamiento, más emoción, sentimiento. El sentimiento puede durar mucho. Entonces, cuando me vacío emocionalmente o cuando saco ese pensamiento y me concentro en un pensamiento que yo elijo conscientemente, que me permite rediseñar mi vida y entender hacia dónde quiero ir, pongo mi energía ahí, entonces el pensamiento que me produce dolor o sufrimiento o me hace tirar en la cama, lo desterré. Si pienso en eso, soné, me enganché. Es un círculo vicioso. En cambio, en vez de engancharme con ese pensamiento que no me conviene, voy y busco conscientemente pensamientos que me sirvan para lograr mi meta y mi objetivo. Para eso tenés que saber cuáles son tus objetivos, hacia dónde querés ir, cuál es el próximo paso, qué querés lograr. Bueno, he hablado un montón. Y ustedes han participado, no he leído todo, pero ha quedado ahí. Yo les agradezco muchísimo que se hayan abierto y hayan contado parte de lo que sucede. No era un espacio para que contáramos historias de qué víctima que he sido, porque todos conocemos el dolor de haber sido víctimas de violencia de cualquier tipo, física, emocional, psicológica, sexual. Pero sí para ver si algo de lo que dije te dispara en tu mente una idea de tomar decisiones. La vida se trata de tomar decisiones. La vida es eso. Darme cuenta que yo soy la que elijo qué tipo de vida quiero vivir. No sos víctima de tus circunstancias. Las circunstancias entran y salen de tu vida, igual que las emociones. Las emociones entran y salen. Vos no sos tus emociones. Sí, vos tenés un cuerpo, pero vos no sos ese cuerpo.
A vos te vienen pensamientos, pero vos no sos esos pensamientos. Los pensamientos entran y salen, salvo que vos te enganches con alguno de ellos. Las emociones entran y salen, salvo que vos te enganches y a través de tus pensamientos las vuelvas a activar. ¿Para qué te haces eso? ¿Para qué te causa sufrimiento vos a vos mismo? Entonces yo puedo elegir qué pensamientos tener en mi cabeza. Gracias, Irene. Bueno, ¿te gustó la forma de abordarlo? Hay muchas formas de abordar este tema. Los psicólogos lo pueden hacer desde otro lugar. Yo lo hago desde mi lugar y tratando de por ahí despertar conciencias de que nosotros somos los protagonistas de lo que nos pasa, aunque no nos guste. Y son cosas que a veces es difícil expresarlas. ¿Quién quiere escuchar que te digan lo que odias de vos mismo? Nadie. Pero bueno, también es un encuentro con la realidad. Adriana, gracias a vos. Me gustó mucho esto de no sos víctima, sos protagonista, y tal vez pueda trasladar este mismo título a otras situaciones, así que ya vamos a ver cuáles son las próximas temáticas. También me gustaría que ustedes me aporten temas a tratar. ¿Qué es lo que les gustaría que desarrollemos, que hablemos, que compartamos en estos espacios? Yo estoy dispuesta, así que aprovéchenme. Bueno, me gustó compartir esto con ustedes. Si conocen personas a los que esto que hemos hablado les haría bien, por favor compartan este video, porque podemos ayudar a muchas personas que quieren salir de esa situación y no saben cómo. Y se creen que para salir tiene que suceder algo afuera. No se dan cuenta que la decisión es personal y que es uno el que permite o deja de permitir. No importa por qué. Pero estábamos parados en ese espacio. Bueno, si no hay preguntitas, si no hay nada más para compartir, lo vamos a dejar acá. Hemos estado casi 1 hora, ha sido muy agradable para mí. Muchísimas gracias por su tiempo y por su atención y por su participación, y nos vemos en la próxima.